Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque no hay nada mejor, no existe nada mejor que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te garantiza a ti la seguridad dada por Dios de lo que Él dice se va a hacer. Así de sencillo. Me decía una persona el día de ayer que yo amo mucho y estuve buen tiempo platicando con ella, una bella dama. Me dijo, pastor, ya no enseñe, predique. Le dije, si yo me pongo a predicar, voy a hablar más de emociones. La gente necesita estar entretenida. Pero si yo enseño, le digo, número 1, le hago caso a Dios. Número 2, la persona aprende a ser un discípulo. Y si una persona no aprende a ser discípulo de Cristo, seguir a Jesús, digo, siempre va a perderse. Entonces me dijo, sigue enseñando. Digo, ok, estamos de acuerdo, voy a seguir enseñando. Y créelo, que tengo en mi convicción, en mi corazón, que Dios dice en su palabra que tú y yo, todo aquel que ha confesado a Cristo con su boca y cree en su corazón y ha recibido al Espíritu Santo en su vida, escúchame bien, ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es un hombre poderoso aquí en la tierra. Un hombre que su punto de partida es el reino. Qué gozo, ¿verdad? Aleluya. Diga el reino. Ok, como tienen tanto ánimo, vamos a ir al grano. Aleluya. Ve conmigo a Marcos. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Diga todas. Ok. Yo cuando estaba orando y preguntándole al Señor, Señor, ¿sí? Un dueño de una parcela que tiene ganado, por decir, tiene vaqueros, y ese vaquero está comisionado específicamente a cuidar de sus ganados, del dueño del rancho, por decirlo así. Él no puede disponer más que lo que está bajo su jurisdicción. ¿Qué es? Ahora las vacas las voy a llevar para allá, porque ya las llevé la semana pasada para acá. ¿Sí me explico? Ok. Hablando yo con Dios, ¿sí? Gracias a Dios nosotros somos ovejas. Pero ninguna oveja es del pastor, que está aquí físicamente. Usted es de Dios. Y le decía, Señor, yo nomás necesito que me digas tú cuál es mi jurisdicción. ¿Qué alimento es el que necesitan hoy? Y me llevó a algo que he hablado de ello, pero dices, bueno, Dios nunca se ha equivocado. Y vino a mí decirte, lo anoté inclusive, que yo tengo la convicción de que usted está habilitado y facultado por Dios para vivir en su reino en abundancia. Yo tengo esa convicción de ti. No dije que apenas te acabales. Dije abundancia. Porque en su reino no hay escasez. Viviendo ahorita, actualmente, la palabra de Dios,
aquel que tiene el Espíritu Santo. Me dijo una persona el otro día, yo estoy en este oficio para aprender cómo en el futuro tratar yo a mis empleados. Le dije yo, ¿tu jefe o tu patrón tiene el Espíritu Santo? No. Entonces, indirectamente le digo, lo está guiando un hombre que vive en la carne, ve intereses del mundo natural, del mundo tradicional. ¿Sí? El hombre, le digo, que es guiado por el Espíritu Santo, instruido por el Espíritu Santo, va a hacer un trato especial para sus empleados. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu Santo. Porque todo lo que ese hombre tiene no es de él, es de Dios. Y los que hacen producir empresas aquí en la tierra son empleados que son bendecidos por Dios. ¿Sí entendió? ¿Ve la diferencia de una persona? Entonces le digo, usted entonces no necesita aprender de alguien que no debe de aprender. Debe de aprender del Espíritu Santo. Ah, me dijo, entonces estoy perdiendo el tiempo. Creo que sí. Ya puedes empezar tú, le digo, a hacer tus negocios. Y cada día tienes un compromiso, le digo, de hablar con Dios y decirle, Señor, ¿cómo hago hoy con el negocio? ¿Cómo trato hoy a los empleados que tú me has permitido tener? Es lo mismo que yo hago con ustedes, porque tú eres de Él. Y Él me dio esta enseñanza hoy. Cuando tú tienes un cambio de pensamiento, mejor dicho, de creencia, cuando sales de una naturaleza de creer a creer conforme el reino de Dios, conforme la perfecta voluntad de Dios, tiene que ir acompañado de una experiencia espiritual. Estoy hablando del cristiano que tiene a Jesús y que tiene al Espíritu Santo. Cada vez que tú vas de gloria en gloria, lo que Joel nos decía ahorita, cada vez que tú aprendes algo nuevo del reino, que se te revela algo del reino, tiene que ir acompañado, sí, con una manifestación en tu vida. ¿Sí? ¿De qué? De gozo, de alegría. Tiene que ir acompañado, porque todo aquello que han aprendido miles de cristianos que tienen a Jesús, que tienen al Espíritu Santo, ¿sí? Han creído en la palabra, pero sucede un fenómeno que lo vamos a ver juntos y lo vamos a ir viendo despacito. Amén. ¿A dónde dijo que fuéramos? Capítulo 4. Y usted se debe de acordar de este capítulo. En el capítulo 4 de Marcos vamos a encontrar, y bien dijo Joel, no te vayas a ir, quédate en la frecuencia, porque vas a sacar una conclusión muy grande. Porque esto es para las personas que tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Marcos 4, versículo 14, el sembrador siembra la palabra. ¿Sí dice así? El sembrador siembra ¿qué? Estamos hablando de un fenómeno sobrenatural. La palabra aquí, la palabra se convierte en semilla. ¿Sí? Aquí hay un objeto que es semilla y hay un ser que siembra. ¿Sí? El sembrador siembra ¿qué? La semilla, siembra la palabra. Y dice Jesús, y estos son los de junto al camino. ¿Sí estás ahí? Y estos son los de junto al camino. Ahí empieza Jesús a narrar a los que les fue revelado el reino de Dios.
versículo 11. Y él les decía, a vosotros es dado a saber el misterio. Los que andan con Cristo, se les revela, se les manifiesta el reino. Diga el reino. No dice el gobierno terrenal, dice el gobierno del reino, el reino y su gobierno. ¿Sí? Hablado por el rey. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, una vez que te das cuenta que el rey, porque Jesús estaba hablando, Jesús mismo, en la tierra, estaba aquí, comía frijoles como tú aquí, en carne y hueso. Y él estaba enseñando a personas. Y tenía dos tipos de personas. Los que andaban con él de cerca, que creían en él, y los que no creían en él. Y esta parábola la habló ahí en 4:4, vaya en versículo 4. Y aconteció que el sembrador, él vino a narrar una parábola. Y aconteció que el sembrar, que una parte cayó junto al camino. Una parte cayó, ¿a dónde? Junto al camino. El sembrador sale y le da ¿cuántos saben que un sembrador que va a sembrar, siembra donde preparó la tierra? Yo lo he visto con mi vida física, ¿sí? He estado en una tierra que mi padre tenía y mi tío era el que trabajaba, labraba esa tierra y me tocó conocer los equipos más sofisticados de la antigüedad, que era el arado, con bueyes, ¿sí? Barbechan. Y se establecen los surcos, se establecen la especificación de dónde va la semilla. Y ahora viene el sembrador y resulta que no le atinó. Diga, fuera de lugar. Ahí nos estaba hablando el Señor que hay hombres y mujeres que están fuera de lugar. Y eso le estoy diciendo a aquella persona que me está viendo y no tienes al pastor que debe de pastorear tu vida. Estás fuera de lugar. Aquel que está oyendo cosas que no te hacen madurar en el hombre espiritual. Está fuera de lugar. Aquel que sí está en el lugar correcto, tiene al pastor correcto, pero no le hace caso a Jesús. Está fuera de lugar. Pero estás lleno del Espíritu Santo y hablo en lenguas. Estás fuera de lugar. ¿Tú crees que Dios no le atine al surco? O Dios se mueve o uno se mueve. Qué bueno que tiene la seguridad que es uno. Entonces Dios quiere que yo esté en el surco. Diga, fuera del lugar. Una de las consecuencias más grandes que hay en el creyente lleno del Espíritu Santo es que muchas veces cree que porque tiene una posición en Cristo, ¿sí?, la semilla que se siembra en su corazón va a producir. No te va a producir ninguna semilla. Tiene que caer en el surco. O sea, no puedes vivir lleno del Espíritu Santo fuera de lugar. Y cada palabra de Dios no produce más que en su lugar. Creo que Dios sí me dijo que te enseñara esto. ¿Y qué hago? Pues pregúntate tú mismo. Tú analízate tú mismo. Me estoy haciendo... No sé cómo dicen, pero en mi pueblo dicen muy feo. Pero como estoy lleno del Espíritu Santo, hermanos queridos, no os engañéis vosotros mismos.
Amén. Ahora, no sé cuál sea la situación de tu vida ahorita, pero dice, yo quiero ya comenzar a ver semillas que broten y que produzcan. Pregúntame, ¿cómo le hago, pastor? Sígueme viendo. Estamos en el versículo 4. Entonces, el que siembra, ten convicción que no soy yo, es Jesús. El que dice la palabra, no es, es que el pastor venía ahora medio raro y su voz o su manera de hablarlo, de decirlo. Deja eso, no te salgas del surco, quédate en el surco. Amén, quédate en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque yo conozco que el 80% de las personas que se han ido de esta iglesia fue porque el pastor le cayó gordo. Porque es muy estricto. Y el Señor me dijo a mí, me dijo, tú siembras la palabra, el que esté en el lugar correcto, mi palabra va a florecer. Y dije, wow, gracias, Señor. Fue cuando me dijo exactamente lo que te voy a volver a leer porque lo escribí. Aquí lo escribí. Diga gloria a Dios. Mi pastor está convencido de que usted está habilitado y facultado por Dios para vivir en su reino en abundancia. Pero ¿cuál abundancia si estás fuera de lugar? ¿Cuál abundancia si no tienes pastor? Estoy hablando por aquellos, ¿no? Pastor no es aquel que es tu cuate, mi cuate, no. ¿Sabía usted que ser pastor es un nombramiento eterno? Ahorita, si usted no se atreve a honrar genuinamente con el corazón a su pastor, en el cielo no le vas a decir, ¿qué hubo, compa? ¿Te echan para afuera? ¿Por qué? Porque el nombramiento es eterno. Allá vas a honrar las posiciones. ¿Y para qué va a usar Dios los apóstoles si allá no va a haber iglesia? Pues si está Cristo. Yo no entiendo, pero hay muchas cosas que no sabemos todavía. Son cosas que no se nos han revelado. Pero Dios nunca se ha equivocado. Y Pablo dijo, ¿no? Hay muchas cosas que no puedo soportar todavía, que no les puedo revelar todavía. Que Pablo vio. Y dice que en el versículo 4, una parte cayó junto al camino y vemos la consecuencia cuando algo está fuera de lugar. ¿Qué es estar fuera de lugar? Fuera del surco. Tan sencillo como eso. Ahora, veamos en el versículo 5, otra parte cayó. ¿En dónde? En pedregales, donde no tiene mucha tierra. Dime, ¿qué negocios tiene fuera del surco? Sigue siendo que está fuera de lugar. Pero aparte de que está fuera de lugar, esta semilla, ¿sí? O esta persona, esta característica de esta persona, es que no cree. ¿Por qué? Mira, ahí te va. Ahí dice en el versículo, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Fíjate, nació. ¿Sí nació? Gente cree y luego no cree. ¿Alcanzó a nacer? Sí, pero la naturaleza de no tener tierra, dice posteriormente ahí, porque no tenía tierra profunda, mas salió el sol y la quemó, la semilla fuera del lugar, por cuanto no tenía raíz, se secó. ¿Se qué?
Mira, te lo digo porque todos los que pertenecemos al reino de Dios, Dios quiere que vivamos en abundancia. Él nos habilitó para vivir en abundancia. Pero necesitamos, recuerda siempre, que en cada pensamiento de Dios, cada palabra que sale de la boca de Dios, yo soy el responsable de que esa palabra venga y caiga a la tierra correcta. Yo. Dios no. Y el engaño de muchos hombres llenos de la palabra, que tienen mucho conocimiento de la palabra, que viven llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas, ¿sí? Creen que porque saben la palabra, fuera del lugar de Dios o del orden divino de Dios, van a producir. Y es por eso que muchos aún venden su potencial por dinero y niegan la realidad del reino de Dios. Otros prefieren afanarse y depender del mundo de pecado que ser fiel a Dios. Otros comprometen la palabra por todo. O sea, no hay una dependencia de Dios. ¿Tú crees que Dios se puede encargar de ti? Uno nomás vino. ¿Tú crees que Dios se puede? ¿Tú crees que esto es religión? No. A ustedes es dado a conocer, a saber el misterio. No os afanéis. No se turbe vuestro corazón. Creer en mí. Amén. Y yo te digo de corazón, ¿por qué los cristianos hoy en día, estoy hablando del que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo y que tiene al Espíritu Santo, no depende de Dios? Porque la semilla es la que produce. Ya Dios ya lo hizo. Ya Dios ya lo hizo. Señor, quiero un milagro, ya está hecho. Deja que caiga la semilla. Pero todo tiene un orden. A ver, ¿usted iría a sembrar en una tierra ajena? Ay, ¿qué tiene? Es muy buena. ¿Sí? ¿Tú crees que Jesús va a hacer producir fuera de su tierra? Ah, tú sí, él no. ¡Aló! Señor, ¿por qué no se ve? Pues porque yo no siembro en tierra ajena. Porque no tengo al Ken que yo quiero. Porque no siembras en tierra ajena. No te dejas sembrar. ¿Por qué no recibo ese? Porque no te dejas sembrar. Dios es omni. Él todo lo puede, pero no viola sus principios. ¿Sí? Es omnipotente. El diablo no tiene facultad de omnipotencia ni omnisciencia. Él no sabe todo, él no está en todo lugar. Es un caso cerrado. Entonces nosotros somos los culpables. Si de alto está harto el diablo de tanto que lo culpamos. Yo ni te conozco, dice el diablo. ¿Tú crees que una persona insignificante en el reino de Dios sea un problema para el diablo? Claro que no. Hasta que alguien ya hace ruido a nivel fuerte, entonces dice el diablo, van los demonios y van y te ponen el dedo y dicen, oye, allá está Eduardo Urrea en Phoenix. Y luego dicen, a ver, vamos a ponerlo en la lista negra del rey, del infierno al Eduardo. Ay, sí. Mi obligación es dejar que cada palabra caiga en mi corazón. Y mi obligación es gozarme por ella. ¿Sabes qué quisieron? Qué bonito culto, ¿verdad? Ay, la presencia de Dios. Versículo 6. Pues salió el sol y se quemó. 7. Otra parte cayó en espinos
Y crecieron los espinos y la ahogaron. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? ¿Qué negocios tiene la semilla en los espinos? Son las influencias de este mundo, lo que te influencia. Lo que te influencia, por ejemplo, oiga hermana, ¿a poco usted no sabe que ya no hay demonio? Es una influencia de una doctrina de demonios. ¿Sí? Otra. Yo ya no creo en los apóstoles. Es otra influencia. Otra. Mi señora ya no quiere ir a la iglesia, pues yo tampoco. Es otra influencia. Porque la salvación es individual. ¿Sí? Diga influencia. Otra, es que estoy joven y tengo que disfrutar la vida. Ajá, el diablo no está jugando. Por eso pone los deseos a los jóvenes de lo que quiere la carne. ¿Qué es? Droga, alcohol y sexo. ¿Con qué? Con demonios de pornografía. Y hoy tenemos una juventud enferma, influenciada por demonios. ¿Por qué? Porque para ellos Dios es religión y es un mito. No. La realidad es que Dios es Dios y va a seguir siendo Dios, creas lo que tú creas o lo que no creas. Él está sentado en su trono. Pero dijo, yo quiero que ustedes dependan de mí. ¿Sí? Vamos al versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y dio frutos. Amén. Ahora, dice el 10, y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban alrededor de él, con los 12 discípulos, de la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Diga misterio. Ok. Yo digo, si nosotros ya somos creyentes, porque recibimos a Cristo en nuestro corazón, sabemos la Biblia, hablamos en lenguas, tenemos al Espíritu Santo, ya el misterio fue revelado. ¿Por qué no hay fruto? Es un estilo de vida. ¿Quién sembraba en el jardín del Edén? Nadie. ¿Y por qué había frutos? Porque Dios. ¿Qué hacía Adán? ¿Jugar al internet todo el día? En disfrutar el sistema del reino. Hoy en día dedicamos mucho tiempo al sistema del mundo de pecado. No es que el internet sea malo. ¿Sí? El conjunto de muchas estrategias del diablo es confundir a la gente que no tiene madurez. Por eso ahora ya creen en esto, creen en lo otro, creen en aquello. O sea, hay tantas ideologías. ¿Sí? Pero ahí están. Este grita suave. Yo me puse a analizar eso hoy en la mañana. Y me puse a oír un predicador que habla más del demonio, habló más del demonio que de Cristo y dije, este está endemoniado. Es mucho, exageradamente. Terminó la gente con pánico. Donde cree que ven demonios. ¿Tú crees que la semilla de Dios es estéril? Por su naturaleza. Tiene un ADN divino. La palabra es viva y es eficaz. Buena tierra, buena semilla, buen fruto. Ahora, ¿dónde está el problema aquí? ¿Cómo le hago? Una vez que tú físicamente, estoy hablando físicamente, estás consciente de la necesidad de obedecer al Espíritu,
Y el Espíritu no lo vas a obedecer a solo que tu espíritu oiga al Espíritu Santo. Si tu espíritu no oye la voz del Espíritu Santo, usted no va a tener la intuición o el deseo o la pasión de disfrutar lo que Dios dice. ¿Usted cree que haya semilla que se siembra y se pudre? Sí, sí hay. ¿Sabes qué la pudre? La inseguridad, el miedo, la duda. Puedes tener una buena iglesia, un buen pastor, oyendo la mejor palabra, pero no hay producción porque vives siempre pensando como los hijos de las tinieblas. No tienes ánimo, no tienes entusiasmo. No tienes pasión. ¿Sí? Muchos van tras del éxito. En Cristo ya llegaste. Yo soy lo que Dios dice que soy. Eso soy. Entonces, dijo Jesús en el 12, que no perciban, que no entiendan, que no puedan ver, que no puedan oír y que no haya entendimiento en ellos. Y para que no se conviertan y no sean salvos. ¿Sí dice eso? Yo estoy hablando aquí por lo que supuestamente ven, oyen y entienden. ¿Por qué no hay fruto? ¿Cuál es la razón que no hay fruto? Tiene que existir fruto. ¿Usted cree que para Dios sea difícil manifestar sobrenatural algo para tu vida? No. ¿Usted cree que Dios está ahorita un poco agotado y no está fabricando milagros? ¿Qué pasó con Dios? Dios no puede ser burlado. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe tu actitud correcta para con Él. Tal vez yo no, pero de Él sí. ¿Cómo yo puedo estar seguro que una semilla, que una palabra que Él sembró en mi corazón, sé que va a dar fruto? ¿Sí o no? ¿Cómo? Cuando tú siembras en tu casa un árbol, ¿sí?, de naranjas, ¿sí?, y tienes la seguridad que van a salir ricas naranjas, ¿sí? Tú no puedes agarrar y pelar una en el aire porque todavía no nacen. Pero en el espíritu sí puedes decir, wow, qué ricas están. Es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. En la carne no podemos, porque físicamente pues no existe todavía, si apenas está el tronquillo ahí. Pero en el espíritu sí puedes. ¿Y la palabra qué es? Su naturaleza es espíritu. Tienes que disfrutarlo en el espíritu. No veo el edificio que yo quiero, pero qué hermoso está. Yo veo la iglesia más grande del mundo, Latinoamérica. La iglesia más grande del mundo. ¿Te acuerdas de la tecnología que fuimos a ver a Las Vegas? Que hacía que el hombre parecía que estaba en persona. La vamos a comprar. La vamos a comprar. Haz de cuenta que me estás viendo en televisión, pero esta tecnología te hace ver a la persona. ¿Cómo se llama esa tecnología? 3D. Lo ves, ves la persona real. Vas y le das la mano y te da la mano, pero no lo tientas, ¿no? Es 3D. Y la voy a comprar, esta tecnología. A ver si tengo presupuesto.
Porque un día vamos a predicar en muchos lugares. Imagínate simultáneamente estar allá y que la gente tenga más sensibilidad de ver a una persona. Pues si hay tecnología, ¿por qué no usarla? Bueno, vamos a irnos al reino. Diga gloria a Dios. Entonces Jesús mismo se estaba diciendo, para que viendo vean y no perciban. Jesús mismo. Jesús sabía que había una actitud de rechazarlo a Él y rechazar la dimensión sobrenatural. Hoy en día aquellos cristianos lo están desechando y están despreciando lo sobrenatural, fuera de lugar. Ya me voy de esta iglesia porque piden diezmos. ¿No creen en los diezmos? Como que si yo fuera a echar gasolina, ¿qué? Con un ayuno y medio y en el tanque. No, se necesita pagar con dinero. ¿Sí me explico? Y el dinero Dios lo trae. Dios lo pone, no. Escúchame bien. Si un pastor depende de las ovejas, anda fuera del surco. Lejos del surco anda. Yo creo en la prosperidad de Él. El otro día el Señor me dijo, hey, te van a traer $50,000. Y me dice, Enriquita, ¿qué traes? $50,000. ¿Qué? Humanamente hablando dices, ay, qué suave, pastor. Qué ridículo se ve. Te voy a decir el día que te enseñe el cheque, aquí está el ridículo. ¿Quién dijo que todo es posible para el que cree? Él. ¿Quién dijo que si siembras, cosechas? Él. ¿Y quién dijo que si no cosechas, no siembras? No hay cosecha, si no siembras. Él. ¿Y por qué esperas cosechar? ¿Quieres cosecha? Siembra. ¿Y cómo empiezo? Fe. Primero es la fe y luego la feria. Sí, hay orden. Dijo Jesús, bienaventurado el que cree. Y muchos no creen que el dinero tenga que ver en el reino de Dios. Hubo un hombre que sus oraciones llegaron al trono y las ofrendas. Eran ofrendas de un hombre que no conocía el evangelio. Dice que sus ofrendas eran fragantes para Dios, porque daba buenas limosnas y dádivas donde él creía que había necesidad. ¿Saben que desde ese momento le llegó un pastor? Ya supo dónde diezmar y dónde ofrendar también. No estaba ahí, pero sé que como era un hombre justo y obediente, le presentaron este evangelio, pues esto hizo. No ponía el 9% de diezmos. Él sabía lo que era el diezmo, el 10%. Pero ya me desvié, ¿verdad? Y dice, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, porque alguna vez no se conviertan, para que no se conviertan, para que no entren al reino de Dios, ¿sí? Y dice el 14, y les dijo en el 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Sí? Comparó esta parábola como la matriz de todas las parábolas, como la fuente de todas las parábolas que Jesús habló. ¿Sí? Y dice él en el 15, y estas son los de junto del camino, los que la palabra es sembrada, mas después que la oyen, ¿la oyeron o no la oyeron? Inmediatamente viene Satanás. ¿Quién viene? ¿Quién dice que viene Satanás? Jesús. ¿Tú crees que él mienta? Ahora, aquí les está hablando ¿a quiénes?
a los que se supone que creen. Muchas veces están oyendo personas aquí, ¿sí? Y sucede lo mismo. No creo que yo tenga que creer que estoy mal. Sí. Cuando tú no estás pensando correctamente conforme a la perfecta voluntad de Dios, en el momento que tú te dejas de gozar por lo que Dios dice, ya estás mal. No vas a ver producción de la semilla, por eso estás mal. Tú mismo pudres la semilla. Jesús dijo que si tú crees, ¿sí?, en la palabra y haces lo que la palabra dice, va a producir. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Dice que el ayuno lo va a hacer? ¿Dice que la oración lo va a hacer? ¿Qué lo va a producir? El creer. Voy a orar por esto. No, siembra, deja que se siembre la palabra y gózate por ella. Recibe la casa en el espíritu. Recibe el avión en el espíritu. Y habla de aviones, Pastor Urrea. Tengo más de 10 años orando por mis aviones y mis pilotos. Y tengo una sorpresa. Ya dejé de orar. Ya está sembrado. Ahora me gozo por mis pilotos y me gozo por mi avión. Gracias por los pilotos, Señor. Va a traerme un árabe a ver quién me trae, pero me va a patrocinar todo el gasto de esos aviones. Sí, yo te lo digo, por años oraba por cosas. ¿Y no las ves? Ahora, no van a llegar antes ni después. El día que los necesites van a llegar. Como lo de la tecnología del 3D. Hoy en la mañana me acordé, oye, pues si Joel y yo fuimos a ver esa tecnología a Las Vegas. Ya, ¿y hace cuántos años? Iba saliendo, ¿no? Como más de 10 años. ¿Quién iba a creer? Por algo fuimos. Moisés, ¿cuánto tiempo se aventó? ¿Tú crees que estoy apurado? Soy eterno. Yo quiero que aprendas a sembrar como estilo de vida. Pum, Señor, estoy creyendo por esto. Señor, estoy creyendo y gózate por ello. ¿Sí? Pero mantente apartado para Dios en espíritu y en verdad. Soy de Dios y vivo para Dios, porque esa es mi identidad. Esa es mi posición. La naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es que el propósito de Él se lleve a cabo en tu vida. El plan de Dios es que el propósito de Dios se lleve en tu vida. ¿Te acuerdas que en Génesis dijo 1:26, dijo, hagamos al hombre y que se enseñoree? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que dijo? O sea, hizo al hombre y dijo, ok, enseñoreate. ¿Sabes qué? Yo hice una lista de la palabra enseñorear en la versión original. Quiere decir reinar, mandar, dominar, conquistar, someter, prosperar. Porque es normal. La naturaleza de la semilla es riqueza. No es el evangelio de la prosperidad, es su ADN. Es como si un mamá y una papá quieren un niño y esperan un chango. No pueden. Van a ser un niño. ¿Sí entiendes? Si tú siembras semilla divina, ¿sí?, de Dios en el surco correcto, en tu corazón, y te pones gozoso por esa semilla, la naturaleza es rica por su ADN de la semilla. Va a producir algo riquísimo. Yo estoy creyendo cada día por semillas que son almas. Esa era la manera que Jesús predicó. Usó el evangelio del reino. Él mismo usó el sistema del reino. Las cosechas de almas. ¿Sí? Pero les dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, ¿sí?, que Él los iba a bautizar con Espíritu Santo y ¡fuego!
¿Qué hizo el fuego el primer mensaje? Les quitó todo el cerebro que tenían y fueron convertidos al reino. ¿Qué nos dieron por reino ahora? Doctrinas de hombres, religiones, manipulación, control, explotación. Todo lo contrario. Tú y tú tienes que saber enseñorearte en esta tierra. Es una orden, es nuestra naturaleza. Nos las quitaron hace mucho tiempo, pero ya ahorita ya tenemos que aprender. ¿Cómo le hago, pastor? Ya quiero comenzar a ver. Haz tu propia lista y yo tengo esta semilla sembrada. Y gózate por ella. No te acuestes sin antes tener la convicción en tu corazón que ¿sabes cómo se acuesta hoy el cristiano? Igual que el mundano, 80,000 horas en el teléfono. Ya se le va la vista, entonces se duerme. Qué bien sabes, ¿no? ¿Sabes tú qué es eso? Es veneno para tu espíritu. Es veneno para tu espíritu. ¿Por qué para tu espíritu? Tú duermes físicamente, pero tu espíritu no. Tu alma no. ¿Y quién procesa lo que crees? Tu espíritu. ¿Y qué le diste de alimento? Mitote, odio, pleito, rencor, resentimiento, todo lo que viste en el YouTube. Lo que viste en el Facebook. ¿Y tú crees que la semilla la estás acribillando? Por eso dijo el Señor, cuando se levanten y cuando se acuesten. ¿Qué? Y yo me puse a pensar, ¿tiene que ver con esto? Sí, porque es semilla. ¿Sí? En mi espíritu. Ahora, ¿tú crees que las cosas vienen de arriba o de otra parte? ¿O de dónde vienen las cosas? Te voy a enseñar algo. ¿Dónde está Cristo? Entonces, ¿de dónde vienen las cosas? De aquí de adentro. Aquí dio fruto la semilla. Aquí creí. Aquí está el Señor. Que use el cielo como bodega será otro asunto, pero aquí está Cristo. Aquí se produce. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Él. Estamos esperando del exterior. Si no lo creíste en tu interior, ¿cuándo se va a ver? Nunca. Diga gloria a Dios. Estamos leyendo las parábola del sembrador. Ve conmigo ahí al 16. Asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, inmediatamente reciben con gozo, pero no tienen raíz. ¿Puedes ver eso? ¿Sí? ¿Quiénes son? Los temporales. En pedregales. Prácticamente son consecuencias del significado de los cambios de la carne. Cuando la persona tiene consecuencias de aceptar cambios. Oh, yo tengo que ahora hacerle caso al Espíritu. La carne no te quiere dejar. Pero hermano, yo ya tengo muchos años de cristiano. Sí. Te lo voy a comprobar esta noche, verás a ver si es cierto con el teléfono. La carne te va a decir, el teléfono. Verás que tu espíritu diga, no carne, hoy no hay. Hoy hay meditación de la palabra y en mis semillas. ¡No! Va a decir la carne. Es todo el problema, pues. Carne y espíritu. Es todo el problema. La solución, ¿qué es? Dice la Biblia, ninguna condenación, lo pusieron muy drástica la palabra condenación, hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme
sino conforme al Espíritu. Entonces hay toda la bendición de Dios, aquel que anda conforme al Espíritu. ¿Sí me explico? Y dice la Biblia en Deuteronomio 28, bienaventurado. ¿Sí? Dice, literalmente dice, aquel que oye esta palabra. ¿Sí? Y medita en ella. Jueces 1:8, de día y de noche. ¿Qué son semillas? Dile a la carne, ya estuvo, me divorcio de ti. Se acabó. Ahora es el Espíritu. Me voy a mantener en el Espíritu porque voy a depender de Dios. No quiere decir que no vayas a trabajar mañana, por favor. Sí, pero muchas personas que me están viendo están haciendo oficios fuera del propósito de Dios. Y eso los tiene afanados, mortificados, problemas. Salen de una y entran a otra. Y les dices, hey, Cristo ya pagó por ti. De todos modos nos tenemos que enfermar. Pues échale ganas. Porque ellos no creen. A mí me dicen extremista. Pero es la verdad. Yo prefiero la verdad. Porque el día de pasado mañana van a decir, ciertamente creció junto con la enseñanza que él estaba dando. Porque yo estoy creciendo. ¿Sí? Una vez me tocó encontrarme una persona que me dijo, yo soy como las esponjas, hermano. Yo ya estoy lleno, no me cabe más. Y bueno que iba un hermano conmigo. Le dije, lo bueno que tengo un testigo. Y este hombre que iba conmigo no era muy maduro, por supuesto. Apenas estaba empezando las cosas del Señor. Y me dijo, ese hombre está mal. No, qué linda gente eres. Está muy mal, le dije. Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, o sea, no hay límite en Él. Nunca vas a dejar de aprender de Él. Es infinito. Nos falta humildad para reconocer que simplemente una palabra, esto que estamos aprendiendo ahorita, diga fuera de lugar. Tú puedes decir, ¿y cómo me salgo del lugar? Te mortificas, te saliste del lugar. Una mortificación te sacó del lugar. ¿Y las semillas qué va a pasar con ellas? Creo que no la voy a hacer. Te saliste del lugar. ¿Sabes cuántas personas creen que son millonarias? Que sepan que son millonarias. Muy poquitas. Habla como un millonario, compórtate como un millonario y practica la vida del millonario. Dices, no tengo lana para ir a un campo de golf. Pues ponte en tu casa con los ojos cerrados. Sí, la brisa del yate. Andar en el Espíritu, dijo. Y esto es bienaventurado el que cree. El problema es la incredulidad. Puedo percibir. Esto va a cambiar tu vida, la percepción de tu vida. Puedo ver cómo se fue la ruina como un little jet de la vida de esa mujer. Cuando entra el Espíritu y te apropias de ella, la semilla cayó en buena tierra. Ahora hay que cuidarla. Por eso no vemos los cambios. No veía. Ahora voy a verlos. Ahí empieza. Ve para que viendo no vean. Quiere decir que para que viendo veas. ¿Qué estás viendo en lo sobrenatural?
Sí, pero necesitamos estar habilitados en el Espíritu, andar en el Espíritu. Por eso se enseña mucha pobreza en iglesias. Ay, hermanos, usted sabe. Entonces que agarren todo Mateo 4 y lo hagan pedazos. Ahí está. El Señor nos está diciendo cómo vivir. Y te lo puedo concluir rápido porque traigo muchos versículos, que no he empezado con versículos. Sí, número 1, junto al camino, fuera del lugar. Número 2, la consecuencia del significado del cambio de la carne y el espíritu. Número 3, espinos. Se dejan influenciar por ideologías, ideas de otros valores. Ay, que son millonarios. ¿Y qué tienen? No temen a Dios. Ay, que... No. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Si no viene de Dios, ¿para qué lo agarras? Te va a matar, te va a enfermar. Te sacó, ¿sí? El mismo diablo le dijo a Jesús, si tú me adoras, ¿sí? ¿Sí? Si tú me adoras, le dijo a Jesús, te daré todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. ¿Qué tan perverso no será? Ve el corazón de Herodes. Ah, van a ser un rey. Si yo soy el rey, mátenos a todos los niños. El mismo corazón del diablo. ¿Y tú crees que el diablo ha cambiado? Pero cuando tú dices, yo le creí a Dios, el Señor es mi Señor, puse la semilla y sé que nadie va a tocar mi semilla. Porque lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y se va a producir. Porque estás produciendo en su reino. El diablo no puede entrar al reino de Dios. Nada te puede tocar el diablo. ¿Sí? ¿Qué le dijo a Job? Dame chance de tocarlo. Dame chance de tocarlo. Hasta que tuvo luz verde. Nomás no lo mates, le dijo. Cábate todo lo de él, pero a él no me lo toques. No lo mates. Tenía una preciosa dama, ¿no? Que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Fíjate la mujer lo que le dijo. Pero gracias a Dios le dio una más preciosa. Yo sé de eso. Amén. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Pero ¿qué te quiero decir con eso? El diablo sigue siendo el diablo. Y dijo Jesús, yo les quité toda potestad, le quité toda autoridad, le quité todo dominio, le quité todo, diga todo. Ve conmigo rápido ahí. ¿Dónde está? Sí, aquí lo tengo. Ajá. Sí, debe ser en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Amén. Dice, ¿y habiendo qué? ¿Habiendo qué dice? Despojado. Diga, despojado. Cuando despojan a alguien de una casa, ya no está dentro de la casa, ¿verdad? Lo despojaron de la casa. Y dice aquí, habiendo despojado a los principados y a las potestades, ¿sí? ¿A quiénes sacó? ¿A quién? Principados y potestades. ¿Quién los sacó? Jesús, ¿sí? Sacándolos a vergüenza en público, los exhibió públicamente, dice en otra versión, triunfando sobre de ellos. ¿Sí? ¿Sí dice eso? Antes, los reyes que despojaban a otros reyes, los traían a sus tierras y los exhibían públicamente a los que habían derrotado. ¿Sí? Ya, Cristo ya lo hizo por ti y por mí. ¿Sí? Ya acabó con eso, con los principados y las potestades. Sí es cierto. El problema no es que no estén despojados o destruidos. El problema está, ¿por qué no producimos? No son ellos.
somos nosotros. ¿Sí? ¿Puedes ver ahí? Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacándolos a vergüenza en público, triunfando sobre ellos. Jesús triunfó. Ya nos dio potestad. Y te puedes dar cuenta que lo que tú siembras de Él, ningún demonio, ningún principado, ninguna potestad te puede tocar la semilla. No puede. Si estás en el lugar correcto, en la posición correcta, dice, la buena tierra, eres buena tierra. Va a haber producción. El diablo no te mortifiques, no te la puede tocar. Porque fue creado y generado en su reino, donde Él ya venció. Yo conozco a personas que dicen, no, yo no creo en eso. Y porque no creen en los demonios, no siembran. El mismo demonio los tiene engañados. Porque no creen en el diablo, no siembran. Y nunca no están sanos, no están prósperos, no están felices. Siempre hay división y pleito. Porque niegan la existencia del diablo. O sea, ¿qué es eso? Confusión. Están confundidos. Son los de los pedregales. Pero si quedamos nosotros, lo de la buena tierra, lugar correcto, obedece a la instrucción, abraza lo que Dios nos da por fe. Dios, el hombre que está en buena tierra, que es buena tierra, obedece a la instrucción de Dios y se goza. Ese es un síntoma de Él. Y tarde o temprano Dios lo va a exaltar. Tarde o temprano Dios le va a dar. No permite influencias de ningún índolo, sea quien sea. Si a mí me habla un hombre reconocido, cristiano en el mundo, y me dice algo que no concuerde con esto, yo lo bateo. Porque nadie está encima de esto. Nadie. Nadie. Por último te voy a leer un versículo bíblico que necesitas verlo. En Juan 1:12 dice la Escritura: ¿estás ahí? Mas a todos, diga a todos, gracias a Dios que no hay excepción de personas, los que le recibieron. ¿Te fijas que la semilla recibiendo en el corazón? Muchos lo recibieron a Jesús, pero la semilla no. ¿Sí? ¿Qué le dio potestad? Le dio potestad de ser hechos hijos de quién. Ahora, si Él te dio su palabra, que es la semilla, se siembra en tu corazón, ¿quién le dio autoridad de que produzca? Él mismo. Le dio potestad. Es la potestad de la palabra, creer en tu corazón. Le decía yo a mi hija, uno de los negocios que yo voy a hacer, lo voy a crear nomás y luego voy a poner un gerente a hacerlo. Digo, porque ese dinero va a producir para mantener un ministerio. Y luego voy a crear otra empresa que va a mantener otro ministerio. Y mientras no venga Cristo, el dinero de esos negocios van a estar ganando dinero y manteniendo. Yo me voy con el Señor tal vez
pero los negocios van a seguir produciendo. ¿Para qué? Para que crezca el evangelio. Y son negocios que son negocios. ¿Por qué? Porque ese negocio lo estoy sembrando en la dimensión espiritual para el reino. Pero Dios necesita un loco como yo, que le crea y se goce por eso. Y me dice esta persona, dice, ¿puedes saber cuál es el negocio? Digo, sí. Y le expliqué qué era el negocio. Y me dijo, wow, ¿cómo vino esa idea a ti? Fue la semilla que sembré. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Ahora, si Él te dio potestad de ser su hijo y te dio la palabra a ti para que tú la hables, dice, a los que creen, solamente a los que creen en su autoridad. Y la autoridad de Él es Dios del cielo y de la tierra. Todo está sujeto a Él. Prácticamente tú y yo tenemos que operar en lo que no se ve y gozarnos en lo que no se ve. Y dormir con esa actitud. Wow, nuestra iglesia va, yo la veo, salones grandes, enormes, llenos, con una pantalla. Está chiquito este cuadro de la pantalla que veo. Está chiquito el cuadro ese. Todo el cuadro. Veo unas pantallas gigantes, mano. Porque me van a poder agigantar a mí físico en la 3D, aunque esté chapito, ¿no? Y van a aprender a sembrar. Tú puedes sembrar, tú puedes sembrar. Sueña en grande. Sueña. Son habilidades del espíritu. La palabra es espíritu. Es del espíritu. El tener una visión grande. No pienses como piensa el mundo de pecado. La gente que no teme a Dios piensa conforme la palabra de Dios. Sí, le decía a esta persona, hay muchas cosas que no están inventadas. Porque estamos esperando que otro las invente. ¿Por qué? Porque no te crees capaz de inventar. Le dio potestad. Señor, yo estoy creyendo. Ahora, yo no puedo jugar con lo sobrenatural. No debo de hacer eso. Ni tronarle los dedos a Dios. Tú tienes que tener de ti una evaluación de ti, porque tú sabes cuáles tus deseos que hay puestos por Dios para servirle. ¿Sí me explico? Por ejemplo, lo que estoy viendo con la radio. La radio es un instrumento extraordinario. Que poco a poco muchas personas van a empezar a orar en las mañanas. ¿Por qué? Porque todo tipo de oración que niega lo que Dios dice es condenación. Todo lo que se hace en miles de radiofusoras cristianas no es bendición. ¿Por qué? Están orando, Señor, sáname. Hace 2000 años nos sanó. Prospérame, ya te dio la palabra. Te dio potestad. Te dio autoridad. Te dio una posición. Todo lo que es nacido de Dios, vence. Diga, vence. Por eso yo, todos los servicios, todo el tiempo me vas a oír que estoy hablando del hombre interior. Porque eso lo hace el hombre interior. No tu cerebro. Con el corazón. Con el corazón creo.
Tal vez tú te muevas y digas, no siento al hombre interior. Pero sabes que sí está ahí. Dios nos dio vida divina, Zoe. Vive la vida Zoe, la vida espiritual, la vida divina. Y siempre dice, soy un espíritu, tengo un alma y vivo en este cuerpo. Y me voy a acostar y voy a dejar que en mi espíritu se desarrolle la visión que tengo. Tal vez para un padre de familia como lo que son ustedes, somos nosotros, desear, ¿qué deseas a tus hijos? ¿No? Exacto. Sueñas en eso. Ves a tu hijo en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Yo veo a mi hijo tirado de rodillas, humillado a Dios, porque de ahí se inicia todo. Porque el que se humilla solamente puede ser exaltado. Y yo cuando pienso en mi hijo Eduardo, que ya tiene 30 años, siempre lo veo ahí. Pero veo su llamado, él es un profeta nato. Cuando él tenía 11 años, el Señor me dijo, él es un profeta. Guárdamelo, cuídamelo. Un día le dije, Señor, si no se deja, me dijo, no, en lo físico, no, en lo espiritual, me dijo. Ora por él, intercede por él. Y no dejo de hacerlo. Pero el día que ese hombre ponga su frente en el suelo y diga, hasta aquí, ahora ese Señor es mi Señor, Él manda en mi vida. Vamos a tener un profeta nato. Tú, cada uno de nosotros, Dios está esperando así que tú reacciones a la dimensión espiritual. Está más interesado Él que tú y que yo. Va a decir, me creyó. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.